La historia de Alejandra comienza en una noche oscura, una de esas noches en las que el silencio y la sombra parecían tener vida propia. Caminaba sola, regresando a su hogar en Grau, una comunidad tan apartada que, hasta hacía apenas unas décadas, requería días de viaje desde la ciudad de Abancay. Las montañas que la rodeaban eran imponentes, formando un paisaje recortado solo por la débil luz de la luna, cuya frialdad parecía intensificar el misterio que envolvía cada rincón de la travesía. Alejandra, con apenas 20 años, había escogido tomar el Capac Ñan, un antiguo camino inca que, aunque era más corto y directo, traía consigo historias y advertencias que sus propios ancestros repetían con un tono de respeto y temor. Con cada paso, podía sentir cómo el sendero serpenteaba entre las montañas, en un recorrido tan antiguo que parecía guardar los secretos de todos aquellos que lo habían transitado antes que ella. Las piedras bajo sus pies, irregulares y desgastadas, susurraban en el silencio, y cada ruido en la noche la hacía voltear, como si los ecos de épocas remotas aún deambularan por aquel sendero. El Capac Ñan era más que un simple camino, era una vía de comunicación entre mundos, decían. Su estructura, que había resistido siglos de cambios y abandono, estaba cargada de un peso espiritual, de una energía que podía sentirse en el aire denso y pesado. Alejandra recordaba vagamente historias de su abuela, quien le contaba, con voz baja y ojos entrecerrados, que el camino estaba habitado por presencias antiguas, espíritus guardianes, almas errantes y seres elementales que se asomaban en sus rincones, deslizándose entre la neblina y las piedras como sombras que nunca encontraban descanso. Mientras avanzaba, sentía como el entorno se volvía cada vez más solitario, cada vez más profundo y envolvente, como si el propio sendero la absorbiera en sus misterios. Alejandra, aunque era joven y tenía un espíritu fuerte, comenzaba a experimentar una extraña mezcla de respeto y temor, una sensación de estar cruzando una frontera invisible entre su mundo y algo mucho más antiguo. Algo que podía sentir en la piel y en el aire que respiraba, como un velo que se levantaba lentamente, dejándola ver la sombra de otro tiempo. La noche había caído sin aviso, sumergiendo el camino y las montañas en una oscuridad tan densa que parecía traspasar la piel. Alejandra, inmersa en el silencio y en el peso de la soledad, sintió como cada paso resonaba a su alrededor, amplificando su presencia en aquel vacío oscuro. Fue entonces, en medio de esa calma inquietante, cuando percibió algo extraño. A lo lejos, una luz tenue titilaba entre los árboles, proyectando un resplandor suave y parpadeante que parecía estar fuera de lugar en la vastedad de la montaña. Se detuvo, sus sentidos alerta, y fue entonces cuando lo escuchó, un murmullo de voces diminutas y risas que flotaban en el aire como el eco de una canción lejana. Era un sonido extraño, frágil, y, sin embargo, tenía una cualidad innegablemente antigua, algo que le heló el aliento y la llenó de una mezcla de curiosidad y terror. Parecía una fiesta, una celebración que no debería estar ocurriendo allí, en aquel sendero solitario y ancestral. Sin embargo, el cansancio de la caminata y la curiosidad, sumados a una inexplicable atracción hacia esa luz, la llevaron a avanzar, sus pasos ahora más lentos y cautelosos. A medida que se acercaba, Alejandra comenzó a notar algo que hizo que el vello de sus brazos se erizara, las figuras que se movían en el círculo de luz, aquellas que reían y danzaban, seguían viéndose pequeñas, de una estatura imposible para seres humanos. Cada paso hacia adelante le revelaba más detalles, y lo que vio la dejó paralizada. Las figuras tenían el tamaño de niños, pero no se movían como ellos. Sus rostros, aunque pequeños, estaban marcados por arrugas profundas y por una expresión de malicia que contrastaba con sus cuerpos diminutos. Alejandra, asustada, recordó las advertencias de sus mayores, las historias de los duendes, aquellos elementales que, según decían, habitaban las montañas y custodiaban riquezas ocultas. Finalmente, comprendió que había encontrado a los seres de los cuentos, aquellos que muchos temían mencionar. Un estremecimiento recorrió su cuerpo al verlos con claridad. Los duendes, de rostros ancianos y sabios, parecían estar disfrutando de su celebración en completa despreocupación. Algunos vestían como mineros, con trajes oscuros y toscos, mientras otros lucían vestimentas tradicionales andinas y chullos de colores que destacaban bajo la luz tenue. Sus ojos, pequeños y brillantes, irradiaban una intensidad extraña,
una mezcla de conocimiento y malevolencia que parecía perforar la noche. Alejandra, sintiendo que el aire a su alrededor se volvía denso y hostil, entendió que debía ocultarse, que no debía dejar que aquellos seres supieran que los había visto. En un acto rápido y temeroso, se trepó a un árbol cercano, escondiéndose entre las sombras que la protegían. Desde su escondite, observó cómo continuaba la celebración, y cuanto más los miraba, más evidente se volvía que aquellos duendes pertenecían a un mundo distinto, un reino donde las reglas de los mortales no tenían cabida. Bailaban en un círculo perfecto, intercambiando risas y palabras en un lenguaje que parecía susurrar secretos de épocas antiguas. Alejandra, inmóvil y contenida, miraba aquel espectáculo extraño y siniestro, una danza que no seguía los ritmos humanos, sino el latido mismo de la montaña, el pulso de un mundo escondido entre las sombras. Sin embargo, en medio de aquella danza frenética y risueña, uno de los duendes se detuvo de repente. Era una figura más pequeña y encorvada que las demás, con un rostro tan arrugado que parecía haber presenciado siglos enteros. Sus ojos, brillantes como brasas diminutas, recorrieron la oscuridad hasta posarse en la dirección exacta del árbol donde Alejandra intentaba ocultarse. En ese momento, su corazón pareció detenerse, luego, comenzó a latir con una fuerza y velocidad que la hicieron temblar. El duende, sin apartar la mirada, comenzó a caminar hacia ella, cada paso lento pero deliberado, como si saboreara cada segundo de la distancia que lo separaba de su presa. Alejandra se quedó paralizada, atrapada entre las ramas del árbol, incapaz de moverse. Mientras el duende se acercaba, sus pasos parecían resonar en el silencio, cada sonido amplificado por el miedo que la consumía. Finalmente, el duende se detuvo a los pies del árbol, su rostro levantado, mirando hacia donde ella se escondía. Los ojos del ser no parpadeaban, y aunque las hojas formaban una barrera entre ellos, la mirada penetrante de aquel pequeño anciano parecía atravesarlas como si no existieran. Era como si él pudiera verla claramente, como si supiera exactamente dónde se encontraba, y cada pensamiento de huida se disipó en un instante de puro terror. Recordó, con un escalofrío, las historias de su abuela. Los duendes no eran como los humanos, no tenían límites físicos. Se decía que podían atravesar piedras, muros e incluso los troncos de los árboles, como si pertenecieran a una dimensión diferente, donde las leyes de la naturaleza no los ataban. Alejandra sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. El tronco del árbol, que hasta hace unos minutos había sido su refugio, ahora parecía una barrera frágil e insuficiente. Sabía que aquel ser podía alcanzarla si lo deseaba, sin importar dónde estuviera. Ella contenía la respiración, temblando en un silencio forzado, rogando que sus propios latidos no la delataran. El tiempo pareció detenerse mientras el duende permanecía allí, inmóvil, con la mirada fija y penetrante, como si estuviera evaluando sus intenciones. Alejandra sentía la piel fría y el pulso acelerado. En ese instante, el aire a su alrededor se volvió pesado, denso, y una sensación de profundo desamparo se apoderó de ella. No había escapatoria, solo quedaba esperar, invisible y vulnerable, mientras aquella criatura decidía su destino. A medida que el cielo comenzaba a teñirse de tonos suaves, anunciando el amanecer, los duendes fueron interrumpiendo su celebración. Uno a uno, comenzaron a retirarse en silencio, desvaneciéndose como sombras que regresaban a su origen. No caminaban como lo haría un humano, parecía que sus figuras se desintegraban en la bruma, fluyendo hacia la montaña en una procesión espectral que seguía un sendero invisible. Una ruta secreta que conducía al corazón del Apu, la deidad ancestral que, según las leyendas, habitaba en lo profundo de esas cumbres. Alejandra, aún encaramada en el árbol, no se movió. Temblaba, paralizada por una mezcla de terror y asombro, y observó cómo la última chispa de luz desaparecía en el interior de la montaña. Sin embargo, una vez que el último vestigio de la fiesta se extinguió, el miedo comenzó a ser reemplazado por una sensación que la invadía con fuerza, la intriga. Sabía de las historias, desde niña había escuchado que los duendes, esos seres oscuros y misteriosos, guardaban tesoros de oro puro en los rincones más ocultos de las montañas. Oro ancestral, decían los mayores, oro que ningún humano podía ver sin correr el riesgo de ser capturado. Y a pesar del pavor que aún sentía, algo en ella no podía olvidar la visión de la fiesta,
el recuerdo de aquellos seres que parecían habitar un mundo paralelo al suyo. Un mundo que quizás podría ofrecerle más de lo que ella podía imaginar. Con el paso de los días, el recuerdo de aquella noche no desapareció. Al contrario, se transformó en una obsesión creciente que la consumía. La promesa de descubrir ese oro, de alcanzar ese misterio, la empujaba a regresar al mismo lugar, a intentar encontrar la entrada secreta que había visto en el amanecer. La posibilidad de una riqueza inimaginable comenzó a llenar sus pensamientos, y aunque una parte de ella sabía que aquello podía tener un precio oscuro, el deseo se hizo más fuerte. Finalmente, unos días después, vencida por la curiosidad y la ambición, Alejandra regresó al mismo lugar al atardecer, cuando la luz del sol se apagaba y la penumbra comenzaba a envolver la montaña. Esta vez, sin embargo, no había luces que la guiaran, ni risas que llenaran el aire con su eco fantasmal. Todo era silencio, un silencio profundo y abrumador que envolvía el entorno como una sombra invisible. Caminó cautelosamente, sus pasos resonando en la soledad, y, en un murmullo casi inaudible, comenzó a llamar a los duendes. «Muéstrenme el oro», susurró, pidiéndoles que le revelaran el secreto que tanto ansiaba conocer. Pero el viento, helado y extraño, fue su única respuesta. Alejandra avanzó lentamente, guiada por una atracción inexplicable hacia la grieta entre las rocas que había notado en el primer amanecer, justo cuando los duendes se desvanecían en la montaña. La abertura, angosta y casi imperceptible, parecía una invitación secreta que la montaña le ofrecía a quienes osaban buscar lo prohibido. Apenas cruzó la grieta, notó que el espacio se expandía, convirtiéndose en un pasadizo oscuro y profundo que descendía hacia el corazón del Apu. Cada paso que daba resonaba en las paredes de piedra, como si el eco de sus movimientos fuera devorado por la oscuridad misma. El aire se volvía cada vez más denso, pesado, impregnado de un aroma a tierra y algo desconocido que llenaba sus pulmones con una extraña mezcla de miedo y anticipación. A medida que descendía, sus sentidos se agudizaron. El silencio absoluto fue reemplazado por un murmullo sordo, un sonido lejano y envolvente que parecía provenir de lo más profundo de la montaña, como si alguien o algo estuviera susurrando su nombre desde las entrañas del Apu. El murmullo crecía en intensidad, retumbando en su mente, invitándola a seguir adelante. Alejandra, como en un trance, obedeció. Cada paso la acercaba más a ese sonido que, aunque inquietante, la llenaba de una extraña certeza, como si al final de ese camino oscuro la esperara una verdad que había buscado durante toda su vida. Finalmente, el pasadizo se abrió en una pequeña cueva, donde la oscuridad cedía a una luz tenue y dorada que parecía emanar del suelo mismo. Alejandra se detuvo, atónita, mientras sus ojos recorrían la escena frente a ella. Allí, en el centro de la cueva, se alzaba una montaña de oro puro, brillando con un fulgor hipnótico que llenaba el aire con una belleza irreal. El oro reflejaba la luz dorada en todas direcciones, formando destellos que danzaban en las paredes de piedra. Era un espectáculo sobrenatural, algo que superaba cualquier historia o leyenda que hubiera escuchado. Sin dudarlo, Alejandra avanzó, cautivada por el resplandor del tesoro, hasta que sus manos, temblorosas de excitación, se acercaron a una pequeña pepita dorada que descansaba a sus pies. En el instante en que sus dedos rozaron el metal, una oleada de frío indescriptible recorrió todo su cuerpo. No era el frío común del metal, sino algo mucho más profundo y oscuro, un frío que parecía provenir de las profundidades de la tierra misma, de algo antiguo y primigenio que habitaba en ese lugar. Sintió como su corazón latía con una intensidad sofocante, mientras un escalofrío helado le recorría la columna, inmovilizándola. Era como si el oro, en su contacto, le estuviera transmitiendo una advertencia, un recordatorio de que aquel tesoro no pertenecía al mundo humano, sino a algo mucho más vasto y aterrador. En ese instante, Alejandra comprendió que el oro no era un premio ni un regalo, sino una trampa, una prueba de su propia ambición y codicia. Y, sin embargo, aún dominada por el deslumbrante fulgor, no podía apartar la vista, como si la misma montaña de oro la llamara, reclamando algo a cambio. De repente, la cueva comenzó a temblar, un temblor profundo que parecía emanar de las entrañas de la montaña misma. Las paredes vibraban y un murmullo gutural, oscuro y denso, se elevó desde lo profundo de la cueva, llenando el aire con un eco siniestro.
El murmullo no era un simple sonido, llevaba consigo una fuerza antigua, una ira que resonaba en cada rincón de la cueva. Alejandra sintió como su corazón se aceleraba, mientras una verdad escalofriante comenzaba a hacerse evidente: aquel oro no era un regalo, no era el final de su búsqueda, sino una trampa cuidadosamente dispuesta para quienes se atrevían a codiciarlo. En un intento desesperado, retrocedió, buscando la salida, pero el camino de regreso se había cerrado ante ella, como si la montaña hubiera decidido sellarla en su interior. Fue entonces cuando, en medio de la penumbra, un destello iluminó la cueva, y Alejandra los vio. Los mismos duendes de la fiesta aparecieron frente a ella, emergiendo de las sombras con una expresión severa y ancestral. Sus rostros, ahora rígidos y llenos de arrugas profundas, reflejaban una sabiduría y una dureza que parecía haber sido esculpida en piedra. Sus ojos, diminutos pero intensos, la miraban fijamente, juzgándola, como si estuvieran decidiendo su destino. «Nosotros cuidamos lo que es nuestro», susurraron al unísono, en un tono que resonaba como una sentencia inapelable. «La codicia tiene un precio». El pánico se apoderó de Alejandra cuando comprendió la magnitud de sus palabras. La idea de escapar se volvió una obsesión, pero sus piernas, antes ágiles, comenzaron a fallarle. Sintió como su cuerpo se volvía cada vez más pesado, como si algo la estuviera anclando a la tierra, resistiendo cada intento de movimiento. El aire se volvía espeso, dificultándole respirar, y cada paso que intentaba dar era un esfuerzo inútil, una batalla perdida contra un poder que la superaba. Las sombras se cerraban alrededor de ella, envolviéndola en un abrazo oscuro y sofocante. Finalmente, en un último intento desesperado, tropezó y cayó al suelo de la cueva, sus manos extendidas sobre el frío de la roca. Sabía que no podría escapar, pero aún así, miró hacia adelante, intentando ver algo que le diera esperanza. Lo último que vio fue a las figuras de los duendes, rodeándola en un círculo, sus cuerpos pequeños y diminutos proyectando sombras que crecían y la envolvían. Eran exactamente como los había visto la primera vez, danzando en un círculo misterioso, pero ahora sus rostros eran implacables, desprovistos de alegría, llenos de un deber inquebrantable. La oscuridad comenzó a apoderarse de ella, cubriéndola como un manto que apagaba cada rayo de luz, cada aliento. Mientras la negrura la consumía por completo, entendió, en ese último momento, que había cruzado un límite que nunca debió desafiar. El pánico la invadió cuando comprendió que no podría escapar. Cada paso que intentaba dar se volvía más lento, más pesado, como si sus piernas fueran de plomo. La salida de la cueva, que al principio parecía al alcance de su mano, ahora se esfumaba en la penumbra, cerrándose como una trampa. Con cada segundo que pasaba, el aire se hacía más espeso, sofocante, y el eco de sus propios pensamientos le gritaba que ya no había escapatoria. Finalmente, en un último intento desesperado, tropezó y cayó al suelo frío y rocoso, sintiendo que las sombras la rodeaban y absorbían lo poco que le quedaba de fuerza. Antes de desmayarse, alzó la vista y vio a las figuras diminutas y ancestrales de los duendes que la observaban en un círculo cerrado, igual que la primera vez que los había visto danzando en el camino. Esta vez, sus rostros estaban inmóviles, serios, implacables. La oscuridad se cerraba sobre ella, envolviéndola por completo, y comprendió, en ese último instante, que había cruzado un umbral prohibido. No supo cuánto tiempo pasó después de eso. Cuando volvió en sí, todo estaba borroso. Abrió los ojos y descubrió que se encontraba amarrada, en un lugar oscuro y húmedo, con el eco de la montaña resonando como un susurro. La humedad del suelo y el aire le helaban la piel, y sus pensamientos, todavía difusos, intentaban dar sentido a su situación. Sabía que estaba en el interior de la montaña, en algún lugar profundo, como si el mismo Apu la hubiera reclamado para sus propios fines. El tiempo dejó de tener sentido, horas, tal vez días, se sucedieron en un interminable vacío. Los momentos se alargaban, y la soledad se volvía insoportable, con una sensación de desesperación que crecía en la oscuridad impenetrable. De pronto, una figura apareció frente a ella. Uno de los duendes, el más anciano, caminaba hacia ella. Tenía un semblante serio y calculador, una expresión de cruel serenidad que no dejaba lugar a dudas sobre su autoridad.
La observaba detenidamente, con una mirada profunda y penetrante, que parecía examinar cada rincón de su alma. Sus ojos, oscuros y agudos, destellaban con un brillo misterioso. Cuando habló, su voz era grave y lenta, cada palabra cargada de una intención antigua. ¿Realmente deseas el oro que tanto ansías?, le preguntó, sus palabras resonando en el silencio. Alejandra, aún confusa pero dominada por su deseo, asintió débilmente. El duende esbozó una sonrisa leve y continuó. Si quieres el oro, pronunció, sus palabras como un susurro antiguo, deberás pagar un precio. Sabes bien que a nosotros nos gustan los niños, te daremos tanto oro como puedas imaginar, pero debes entregarnos a tu primer hijo. Alejandra, cegada por la ambición y en un estado de vulnerabilidad extrema, apenas dudó. La perspectiva de la riqueza y el poder la impulsaron, y sin titubear, aceptó el trato, sin comprender por completo el precio que implicaba. Los ojos del duende brillaron de satisfacción ante su respuesta, y los otros duendes, que hasta entonces habían permanecido en las sombras, comenzaron a moverse, susurrando entre ellos, en una celebración tenue y oscura. Satisfechos con su promesa, los duendes le concedieron el oro. Cuando finalmente la dejaron salir, sus manos y ropas estaban llenas del resplandor dorado del metal, y el recuerdo de aquella promesa quedó enterrado, junto con el miedo, en el rincón más profundo de su mente. Se alejó de Grau y de Abancay, llevándose consigo la riqueza que tanto había anhelado, dispuesta a comenzar una nueva vida lejos de sus orígenes y del oscuro pacto que había sellado. Pasaron los años, y la vida de Alejandra se transformó en una existencia completamente diferente a la que había conocido en Grau. Ahora, a sus 30, vivía rodeada de comodidades y disfrutaba de una prosperidad que, para quienes la conocían, parecía natural, el resultado de una vida de esfuerzo y fortuna. La historia de los duendes y el pacto sellado en el corazón de la montaña se desvanecía poco a poco en su memoria, aunque a veces, en momentos de soledad, un recuerdo vago y oscuro le cruzaba la mente, como una sombra efímera que ella se apresuraba a desechar. Con el tiempo, Alejandra conoció a un hombre especial, alguien que le ofrecía estabilidad y paz. Se enamoró, y eventualmente se casaron, aunque nunca se atrevió a confesarle el oscuro pacto que había hecho en su juventud. Juntos, acordaron no tener hijos, ella se lo planteó como una elección de vida, y él, aunque era profundamente católico y soñaba con una familia, aceptó su decisión sin cuestionarla demasiado. Para Alejandra, aquella decisión era una forma de evitar cumplir con la deuda que los duendes le habían impuesto años atrás. Sin embargo, el destino le tenía preparada una sorpresa. A pesar de todas las precauciones, un día descubrió que estaba embarazada. La noticia la tomó completamente desprevenida, sumiéndola en una mezcla de temor y desconcierto. Intentó convencerse de que los años habían borrado su promesa, que el tiempo y la distancia habían diluido el oscuro trato. Su esposo, por su parte, recibió la noticia con una devoción casi mística, convencido de que el embarazo era un milagro que desafiaba las probabilidades. Aunque los temores de Alejandra persistían, poco a poco se dejó llevar por el entusiasmo de su esposo, y juntos decidieron aceptar y recibir al bebé con el amor que habían aprendido a compartir. Pero, desde el nacimiento del niño, Alejandra comenzó a sentirse inquieta. Cada noche, velaba al bebé con un temor inexplicable, sus pensamientos oscurecidos por el recuerdo de aquellos duendes y su promesa. Creía que podía haber pasado ya el peligro, que tal vez el tiempo había borrado el pacto. Sin embargo, cuando el niño tenía apenas un mes, sucedió lo impensable. Una noche, mientras dormían, el bebé desapareció sin dejar rastro. La cuna estaba vacía, y no había señales de intrusión, ni pistas, ni sonido alguno que indicara lo ocurrido. Aunque su esposo estaba devastado y desconcertado, Alejandra sabía exactamente lo que había sucedido. En su desesperación y consumida por el remordimiento, le confesó la verdad, le habló del pacto sellado con los duendes, de la codicia que la había llevado a aceptar un precio tan alto. Su esposo, incrédulo y horrorizado, la escuchó en silencio, comprendiendo finalmente el secreto que ella había guardado durante todos esos años. Decididos a recuperar a su hijo, emprendieron juntos el viaje de regreso a Grau, a la cueva donde Alejandra había sellado su fatídico pacto años atrás. Al llegar a la montaña,
Alejandra y su esposo buscaron la misma grieta que ella había cruzado años atrás. La abertura entre las rocas parecía haberse estrechado, como si la montaña misma intentara sellar el acceso, pero juntos lograron entrar, abriéndose paso a través de la oscuridad que los rodeaba. El aire era pesado, impregnado de una sensación de antigüedad y peligro, y sus pasos resonaban en el pasadizo profundo, cada eco un recordatorio de la advertencia que habían ignorado. Avanzaron hasta llegar al lugar donde los duendes habitaban, un espacio oscuro e inquietante donde el tiempo parecía suspendido. Allí, las pequeñas figuras los observaban, con ojos que brillaban con curiosidad y desprecio. El líder, el mismo duende anciano y sabio que había sellado el trato con Alejandra, la reconoció de inmediato. Su expresión era fría y calculadora, y su voz, al romper el silencio, era tan áspera como el murmullo de la piedra misma. ¿A qué han venido?, preguntó, sus palabras cargadas de burla y desdén. Alejandra, arrodillándose en un gesto de súplica, rogó por su hijo, pidiéndoles que se apiadaran de ella y le devolvieran al bebé. Pero la mirada de los duendes se volvió severa, y sus rostros adoptaron una expresión burlona, como si su desesperación les resultara divertida. El líder habló nuevamente, su voz impregnada de una ironía maliciosa. Recuperar al niño, dijo lentamente, implicaría un precio muy alto, Alejandra. La amenaza implícita en sus palabras hizo que ella temblara, pero estaba dispuesta a todo. Miró al duende, sus ojos llenos de una determinación que había nacido del amor y del arrepentimiento, y le preguntó qué debía hacer para recuperar a su hijo. Fue entonces cuando el líder, esbozando una sonrisa sombría, le propuso otro trato. Deja aquí a tu esposo y te devolveremos al niño. Alejandra, cegada por su deseo de recuperar al bebé, no dudó en aceptar la oferta. Pronunció un sí decidido, sin girarse para mirar a su esposo, su mente concentrada únicamente en recuperar a su hijo. Los duendes intercambiaron miradas de complicidad, y el líder, con una expresión que reflejaba tanto satisfacción como desprecio, le respondió: aceptamos el trato, pero has demostrado que no sabes amar. No es tu esposo quien se quedará, sino tú. El niño y tu esposo serán libres, pero tú, Alejandra, permanecerás aquí, por siempre. Antes de que pudiera reaccionar, una ráfaga helada de sombras la envolvió, como si la cueva entera se transformara en un manto oscuro que la arrastraba hacia las profundidades. Alejandra observó, impotente, cómo las figuras diminutas de los duendes la rodeaban, cerrando un círculo en torno a ella. Entre las sombras, vio a su esposo y a su hijo, quienes, como en un sueño, se desvanecían, liberados de la cueva y llevados de vuelta a la luz, desapareciendo lentamente de su vista. Los duendes la miraron con una mezcla de burla y satisfacción, conscientes de que el precio de su codicia había sido finalmente cobrado. Alejandra, atrapada en aquel círculo eterno, comprendió que su destino estaba sellado. La montaña la había reclamado, y su espíritu quedaría allí, prisionero, hasta el fin de los tiempos, mientras su esposo e hijo se alejaban hacia una vida que ella ya nunca volvería a ver.